Si a ustedes le diéramos la oportunidad de hacer una evaluación por escrita, ¿cómo les ha resultado los procesos de educación de sus hijos? ¿Ustedes cómo se sentirían? ¿Ustedes sienten que han hecho bien la tarea? Se los pregunto porque hay momentos, a lo mejor cuando nuestros hijos son jóvenes o adultos, que uno dice, lamento en su momento no haberle ofrecido adecuadamente todo el proceso educativo, el acompañamiento, cosas de esas. Y hay cosas de los hijos que duelen mucho y que uno intenta a estas alturas de la vida y poder corregirlos y ya le cuesta mucho trabajo. Y ya no toca sino ponerse a rezar mucho por ellos, mucho, para que les llegue su momento en que si ya no somos nosotros, por lo menos que haya alguien de fuera, un buen amigo, una buena amiga, que los ayuden a uno, que los ayuden a ellos a acercarse al Señor. Pero miren, déjenme decirle que ni siquiera aquellos que desde pequeños han logrado hacer un buen acompañamiento podrían decir que hay una excelencia, porque llega un instante en que los hijos adquieren su propia identidad y muchas veces, aún habiéndole dado lo mejor en educación humana, en educación espiritual, hay momentos en los cuales los hijos también se pueden llegar a alejar de Dios. Yo me ponía a pensar para esta reflexión que existen dos tipos de padres de familia, papá, mamá. Los que educan hijos para sí mismos y los que educan hijos para Dios. Usted al final de la resurrección se clasificará y dirá qué tipo de papá, qué tipo de mamá es. Si los hijos que usted está levantando, los está levantando para usted, pensando que son suyos, que son su posesión y que ojalá estudien lo que usted quiere, porque hasta eso pasa, es que quiero que sea médico como yo, quiero que sea abogado como yo, quiero que sea arquitecto como yo. Educar hijos de esa manera es educarlo para sí mismo. ¿Ustedes recuerdan a Ana, la mamá de Samuel, en el Antiguo Testamento? Dice la palabra de Dios que era una mujer que no había podido tener hijos y que un día, llorando en el templo, le promete al Señor que si le concede un hijo se lo consagrará. Y efectivamente el Señor le permite a Ana tener a su hijo, a quien pone por nombre Samuel. Y al año de cumplido del niño, ella lo lleva al templo y dice, yo te lo prometí, aquí está para ti. Esa es una mujer que entendió desde el principio lo que significa crear y criar hijos para Dios. Cuando uno intenta criar hijos para sí mismo, uno comete muchas equivocaciones. A veces en ese afán de darle lo mejor, de darle calidad de vida, no siempre entendemos lo que significa darle lo mejor y calidad de vida, porque ¿cuál es la categoría que usted tiene para decir que algo es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿El colegio más costoso de la ciudad? Eso es lo mejor. ¿De verdad siente que el costo de la matrícula y de la pensión es lo mejor? Seguro. ¿Qué es lo mejor? Pasear con ellos en vacaciones, irse a los lugares más recónditos del mundo, a las islas del Pacífico, donde casi nadie de este lado del mundo va. Eso es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Ir a tiendas europeas y comprarles allá la ropa, porque la ropa nacional no clasifica para lo mejor. Yo creo que hasta esas cosas nosotros tendríamos que revisarla muchísimo. Y en lo que tiene que ver cuando nosotros tratamos de transmitirle, de infundirle el amor a Dios, ¿cómo lo hacemos? El apóstol San Pablo dice que la fe entra por el oído. Eso significa que la fe es transmisible y que eso es una enorme responsabilidad que ustedes tienen, que es de ustedes. Y no esperen a ver si aquí los curas les enseñamos a sus hijos eso. Porque de pronto nosotros, como papás,
decimos, si hay en la parroquia no hay algo para niños para que les enseñen. No, espérense, primero en casa. Como transmitimos nosotros nuestra fe a nuestros hijos, especialmente cuando son pequeños, que es la época en la cual uno más fácilmente absorbe, uno es más permeable a las cosas del Señor. Bien se dice que la infancia es la edad de oro de la fe. Es la mejor época para transmitir la fe. Cuando se llega a la adolescencia, transmitir la fe no es tan sencillo y ustedes lo saben. Ya deja de ser la edad de oro para volverse la edad de hierro. Es muy complicado. Y en esa transmisión de la fe podrían pasar tres cosas, dependiendo de la manera como lo venimos haciendo. ¿Cuáles son tres cosas? Uno, que nuestros hijos aprendan a amar a Dios. Dos, que nuestros hijos aprendan a tener miedo a Dios. Tres, que nuestros hijos aprendan a odiar a Dios. Esas tres cosas son posibles que pasen en casa. ¿De qué depende? Depende de su pedagogía, depende de su fe, depende de su amor. Si usted es una persona que tiene miedo a Dios, transmite miedo, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Eso es infundir miedo. Y no crean ustedes que sus hijos van a aprender a amar a Dios si lo único que uno sabe hacer para pretender corregirlos es Dios te va a castigar. Hay hijos que aprenden a odiar a Dios y no me estoy inventando nada, los conozco, los he escuchado. Cuando de manera inadecuada, cuando a lo mejor nosotros mismos vivimos con una relación con Dios que ni siquiera es sana, que lo lleva a uno a vivir triste. Yo no entiendo a un papá o a una mamá que siendo creyente viva triste, amargado. Y entonces los hijos dicen, pero mire, si es que mantienes muy triste y reniega. Los hijos son muy críticos y los hijos se las pillan todas. Los hijos saben cuando el Dios en el que nosotros creemos infunde esperanza en medio de la dificultad, infunde alegría en medio de la tristeza, levanta el ánimo en esos momentos en los cuales nosotros nos sentimos decaídos. Los hijos se la pillan. Yo he tenido la oportunidad de ver procesos de papás que de alguna manera en algún momento, sintiendo que eso es lo correcto, obligan a sus hijos. Y mientras son pequeñitos, pues obedecen, pero ya después de grande dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. A mí tú no vengas nada a hablarme de Dios, que yo en eso no creo. O está la tercera posibilidad, que es cuando uno pedagógicamente, como en un proceso de enamoramiento, hace que una persona se acerque a Dios. En esto de aprender a enamorarse uno de Dios pasa como cuando, a ver, las mujeres que están aquí tuvieron o tienen un pretendiente. Mientras el pretendiente más cansón es y más se le quiere meter a usted los ojos, más lo fastidia. Pero si el tipo tiene arte, caballerosidad, delicadeza, no atosiga, no está encima, no asfixia, la mujer aprende a mirarlo con admiración. Cuando más se le quieren meter a uno por los ojos, menos uno deja entrar. O dígame cuál de las mujeres que está aquí le gustan los tipos canzones, atosigantes, asfixiantes, que no les dejan ni respirar, que a toda hora están llamando por teléfono a ver dónde están y que le marcan a la medianoche cuando se supone que están durmiendo y encuentran por la mañana 15, 20 llamadas del número telefónico. Gente acosadora.
y a ver si se le mete a la fuerza al corazón. Y al final toca poner restricción policíaca, que no quiero que este ni me llame porque está muy cansón. Con el Señor nos puede pasar igual. Mientras más lo quiera meter a la fuerza, menos resulta. Así no funciona. La fe es un proceso de enamoramiento, de confianza, de conocimiento, de saber quién está tratando de conquistar nuestro corazón. Porque ni siquiera somos nosotros los que estamos tratando de conquistar el corazón de Dios. Es Dios el que está en el proceso de enamorarnos y conquistar nuestro corazón y presentarse como es. Así ayuda a uno a levantar hijos que aprendan a amar con confianza, con seguridad a Dios, para que no tengan miedo de Él, para que puedan recurrir a Él, para que cuando sienta que se equivocaron, que pecaron, no vayan a pensar, como se lo dicen los papás, que Dios está ahí detrás de una puerta, a ver dónde cayeron para darle fuete, para darle látigo, para levantarlo a palo, porque llegamos incluso adultos y nosotros mismos mantenemos con esa frase tonta que Dios me está castigando, Dios me está castigando. Vea, hermano, si usted de esa frase, usted todavía no conoce al Señor. Y la transmisión de Dios a su familia va a ser muy difícil si a toda hora usted lo único que piensa es que Dios le está castigando. Ustedes dirán, bueno, ¿y a dónde viene esa reflexión del Padre con esta palabra? Porque la palabra de Dios hoy, el tema central es la resurrección. Pero yo no he querido tocar ese tema. Ya en otro momento hablaré de ello, que de eso hay también bastante tiempo. La tomo de la primera lectura, que está tomada del segundo libro de los Macabeos. Y esa primera lectura es bien interesante. Y a mí me gustaría que ustedes pudieran darse la oportunidad de poder leer el libro completo, que es corto, en el Antiguo Testamento, segundo libro de los Macabeos. Y aquí nos narra la historia de una mamá con 7 hijos, una con 7. ¿Recuerdan ustedes cómo empecé la reflexión? Que hay 2 tipos de mamás, las que educan hijos para sí mismas y las que educan hijos para Dios. Esta mamá un día es detenida junto con sus hijos y entonces, como estaba gobernando un rey que era pagano, un rey que era incrédulo, ese rey los estaba tratando, porque ellos eran judíos, esta mamá y estos hermanos, este rey estaba tratando de obligarlos a que comieran carne de cerdo prohibida por la ley de Moisés, a que a la fuerza comieran carne de cerdo, que era una especie de apostasía, de renegar de su fe, de renegar de Dios. Y entonces, fíjense lo que el rey empieza a hacer, empieza a sacrificar y a obligar a hermano por hermano. No mata primero a la mamá, deja que la mamá se vuelva testigo del crimen de sus 7 hijos. Y ahí la pone para que vea cómo uno a uno van pasando a la muerte. Y entonces uno de ellos habla y dice, ¿qué pretendes de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que renunciar a Dios. El segundo dijo, tú, malvado, nos arrancas de la vida, pero cuando hayamos muerto, el Rey del universo nos resucitará. Al tercero le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y dijo, del cielo las recibí, y por su amor las desprecio, espero recobrarlas del mismo Dios. De este modo también torturaron al cuarto hermano, y cuando estaba a punto de morir dijo, vale la pena morir a mano de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios nos resucitará. Pero más adelante, porque el libro termina hoy aquí, más adelante aparece la del séptimo hermano, la del menor, donde le dijeron al menor, miren, intentaron comprarle la conciencia. El rey le dijo, si tú renuncias, si tú comes carne de cerdo, te voy a dar un puesto importante, vas a estar siempre a mi lado, vas a gobernar. Y entonces la mamá, en su idioma, en hebreo, le habla al hijo. Es una cosa bien bella lo que la mamá le dice a su hijo. Más o menos esto: hijo de mi corazón, tú te formaste en mis entrañas, Dios puso carne, puso huesos dentro de mí para que tú te fueras formando. Hijo de mi alma, tú hoy sé capaz de mantenerte siempre firme frente a este verdugo.
y no avergüences a tus hermanos que han entregado su vida también por amor a Dios. Y yo te estoy acompañando. Y el rey todo inquieto preguntaba, ¿qué está diciendo? Porque el rey no hablaba hebreo, hablaba griego. Y el muchachito se echó a reír del rey y le dice, palabras más, palabras menos, haga lo que le dé la gana y máteme. Y dice la palabra de Dios que el rey se ensañó con el último más que con los otros 7. Y finalmente mató a la mamá. ¿Criar hijos para nosotros o criar hijos para Dios? Yo me pongo a pensar qué infundió la mamá de estos pelados en su corazón para que ellos adquirieran esa firmeza. Hijos firmes, convencidos. Hijos que tienen claro a quién aman, a quién obedecen. Hijos que no tienen miedo a cosas que no se deben tener miedo. Hijos que se sienten respaldados por sus padres, no llenos de temor, sino llenos de valor para enfrentar el mal. Lo que hay que transmitir a nuestros hijos es el valor de la fe y no el temor o el miedo a nuestro Creador. No podemos vivir por ahí arrinconándonos, temerosos, angustiados, tristes, pesarosos, porque eso lo va a transmitir a sus pelados. Hijos inseguros, que no saben tratar a la gente en público, poco sociables, encerrados en la tecnología, su único mundo es la tecnología. No le dé a sus pelados de 5, de 3 años tecnología, hermano, que le está robando su mundo social. Le está quitando la posibilidad de socializar, de encontrarse, de perderle el miedo a la gente. Sus únicos amigos y sus únicos amores serán todos virtuales. No tendrá ningún otro mundo. Todo a su momento, todo a su tiempo. Enséñenles a orar con paciencia, sin camisa de fuerza, sin amenazas, conquistando, siempre conquistando. No quieren, no fuercen, no obliguen, pero muestren que ustedes son papás de amor. Que tenemos que hacerlo porque es que nos va a castigar Dios. No, hermanos, no, esas frases no se pronuncian ni con ellos ni con ninguno. Esas frases no se pronuncian nunca. Aquí encontramos el ejemplo de una mamá que sabe cómo infundir un amor y un respeto profundo a Dios. Aquí se necesita una alta pedagogía, pero claro está, se necesita una enorme sabiduría. Así que yo termino diciéndoles esto. No se contenten por tener a sus hijos en el mejor colegio de la ciudad. El mejor colegio es académico. Hay cosas que no son de academia. Hay cosas que son de casa, que los maestros no enseñan. Enseñan ustedes. Que sus hijos aprendan a refugiarse en Dios en la medida en que saben encontrar un corazón en ustedes donde también saben refugiarse. Yo oro al Señor para que los mantenga muy firmes a todos, para que saque de nuestro corazón todo miedo que es paralizante y que es una obra del maligno. El miedo no es de Dios. El miedo es del espíritu del mal. Lo que es de Dios es la fortaleza. Ser fuertes, ser muy fuertes en la adversidad. Con eso también estaremos evitando que nuestros hijos se levanten con síndrome suicida, frágiles, que lo único que saben es pensar en la muerte porque no saben tomar decisiones ni saben enfrentar un no.
Que cuando haya una peladita que le diga a su pelado que no, él no sienta que su mundo se le acabó, o viceversa. Ni por ahí empezó y por ahí tampoco se puede acabar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.